Bienvenidos de nuevo. Esta es la segunda parte del primer video donde publiqué la creación de la clase vectores, en donde probamos la suma de dos vectores. Este es el diagrama de clase que programamos previamente, ya está en este código, lo definimos y lo explicamos en el video anterior. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer una clase nueva para probar esta clase. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear o agregar una nueva clase. A esta le vamos a llamar prueba-suma. Vamos a palomear el main, necesitamos el main para poder probar. Le damos finish y luego aquí vamos a generar el código para probarlo. Como tenemos que leer el número de datos que queremos almacenar en el arreglo, tenemos que importar la librería java.util.scanner. Ahora, dentro del programa principal, lo que vamos a hacer ahora es crear un objeto de la clase scanner, lo vamos a llamar leer. Este me va a servir para poder leer de teclado lo que el usuario quiera almacenar. Ahora, lo siguiente que debemos de crear es el objeto de la clase que creamos anteriormente, que es la clase suma. Si nosotros creamos al objeto con este constructor, lo que estamos haciendo es mandando llamar al constructor por default que creamos en la clase, y el constructor por default definía un tamaño que es 5. Si se fijan, aquí le ponemos el 5 al tamaño de los vectores, y también la variable tamaño se establece con el valor de 5. Como el objetivo del ejercicio es hacer que esto sea variable, es decir, que el usuario pueda establecer el tamaño, entonces primero vamos a leer el tamaño que el usuario quiere tener. Entonces aquí vamos a poner número de elementos, ya que el usuario me diga, lo vamos a almacenar en una variable nueva de tipo entera que se llame n. Esa variable n va a servir para leer cuántos valores quiere almacenar el usuario. Ahora, en la variable n ya está el número de elementos que el usuario quiere guardar. Entonces ahora sí podemos mandar llamar al constructor. Si recuerdan, el segundo constructor que hicimos recibía como argumento una variable de tipo entera, y esa variable de tipo entera me servía para definir el tamaño de los arreglos y para pasarle el valor a la variable tamaño. Entonces le pasamos como argumento la variable que acabamos de leer, se la ponemos aquí. De esta manera ya estamos creando dos vectores de tamaño n. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería llenar dichos vectores. Entonces mandamos llamar a llenab1 y llenab2. Si se fijan, estos métodos regresan void, entonces, o sea, nada. Entonces simplemente se le pone el nombre del objeto y se pone el nombre del método. No lo podemos meter dentro de ningún system.out.println, porque eso implicaría que el método regresaría algún valor, cosa que en este caso no es. Por último, vamos a hacer la suma y observen lo que vamos a hacer. Voy a mandar llamar a imprime solamente. Si nos regresamos a la clase y vemos el código del método imprime, aquí en imprime ya mando llamar al método suma. Entonces imprime, mando llamar a suma, y luego después me imprime el vector 1, el vector 2 y el resultado, es decir, la suma. Entonces desde el main lo único que tengo que hacer es mandar llamar a imprime, y con eso ya debo de tener el resultado. Si probamos la clase, aquí me pregunta cuántos elementos quiero, lo voy a poner 5. Me pregunta el valor del vector 1 de la posición 0, entonces aquí le voy a dar 1, 2, 3, 4 y 5. Observen cómo van cambiando los índices: 0, 1, 2, 3 y 4. Hasta 4 se queda en la última posición, y con eso nos dan los 5 elementos del vector. Ahora empezamos con los elementos del vector 2. Voy a darle los valores: 1, 2, 3, 4 y 5. Observen lo que me hace el método imprime.
Aquí deja un espacio que es el equivalente a un tabulador. Esto es la parte del encabezado. Acá está otro tabulador, y de esta manera garantizo que mis números se almacenan de forma parejita. Debajo del encabezado A están todos los números del vector 1, del B todo lo que está dentro del vector 2 y en C está el resultado de la suma. Entonces con esto, si observan el método main, pues queda bastante sencillito. En realidad lo que estamos haciendo es que todo el trabajo sucio, se podría decir, lo está haciendo la clase. La clase lee los datos y los almacena en el arreglo, la clase realiza la suma, la clase imprime, la clase hace todo. Entonces lo que estamos haciendo aquí simplemente es llamar métodos. Recuerden que el objetivo de programación orientada a objetos es hacer encapsulamiento, esconder lo más posible la funcionalidad de la clase y que mi método principal, que es el main, únicamente con mandar llamar a ciertos métodos haga la función del ejercicio. En este caso era simplemente hacer una suma. Creo que sería todo lo básico para poder probar esto. Ya queda más o menos claro la parte de cómo crear un vector, cómo llenarlo, cómo imprimirlo, cómo hacer una operación tan sencilla como una suma y cómo probarlo. En el siguiente video les voy a mostrar ya las operaciones básicas que se deben de hacer con un arreglo que les va a servir para su proyecto final. Las operaciones que vamos a hacer y que les voy a enseñar con un ejemplo sencillo serían dar de alta, que ya lo hicimos ahorita, que es el método llenar, dar de baja, que es eliminar un elemento del arreglo y que todo lo que esté debajo se recorra en una posición hacia arriba, consultar e imprimir, que también imprimir ya lo hicimos. Gracias.